Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la serie de videos de transformación de funciones. En esta ocasión vamos a ver las reflexiones sobre el eje Y. En un video anterior habíamos visto las reflexiones sobre el eje X, que era cuando nosotros cogíamos una función f de X y le poníamos un menos antes de la función. O sea, nosotros tenemos una función cualquiera para reflejarla sobre el eje X, lo que hay que hacer es colocarle un menos antes de la función. Ahora, para reflejarla sobre el eje Y, lo que tenemos que hacer es poner el menos, pero dentro de la función. Vean que la diferencia era que para el eje X había que poner el menos fuera de la función. Para reflejarla sobre el eje Y, el menos va dentro de la función. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos la función X, que es esta recta de acá, esta es la recta X, si nosotros queremos reflejarla sobre el eje Y, lo que tendríamos que hacer es f de menos X, es decir, que en la función X vamos a reemplazar a X por menos X, o sea que tendríamos la función menos X, que sería esta función de acá. Y vean que si se dan cuenta, está reflejada sobre el eje Y, ya que vean como ustedes se pueden dar cuenta, esta parte de arriba de la función está reflejada al lado izquierdo de la función subiendo. Vean que el eje Y hace como una función de espejo. Y lo mismo hace en la parte de abajo. La parte verde que está bajando acá está reflejada en el eje Y por el lado izquierdo de esta forma, bajando del color café. Entonces así se reflejaría la función X sobre el eje Y. Listo. Ahora para reflejar otra función, veamos otro ejemplo de otra función que se pueda reflejar. Por ejemplo, la función X al cubo es esta de rojo. Si nosotros quisiéramos reflejarla sobre el eje Y, tendríamos que hacer f de menos x, es decir, reemplazar en x al cubo x por menos x, o sea que tendríamos menos x elevado al cubo, pero menos x elevado al cubo es menos x al cubo, ya que como tenemos una cantidad negativa elevado a un exponente impar, nos da negativo y nos quedaría esta función de acá. Y vean que si se dan cuenta, la parte de rojo que está subiendo acá se ve reflejada al lado izquierdo, que es la parte de azul. Y la parte de rojo que está bajando en el lado izquierdo se ve reflejada al lado derecho de la parte azul que está bajando. Pero si se dan cuenta, siempre es el eje Y el que está reflejando la función. Entonces así se reflejaría cualquier función. Ya vimos un ejemplo con X y con X al cubo. Vamos a ver que hay funciones que ya están reflejadas sobre el eje Y. Por ejemplo, vean la función X al cuadrado, que es esta parábola de acá, está reflejada ya sobre el eje Y. Vean que el eje, esta parte que está subiendo acá de la parábola, se ve reflejada al lado derecho y vean que el eje Y es el eje de simetría, el eje de reflexión. ¿Por qué esta función ya está reflejada sobre el eje Y? Porque es una función par. Todas las funciones pares ya están reflejadas sobre el eje Y. ¿Cómo se sabe que es una función par? Para saber que es una función par, lo que tendríamos que saber es que f de menos x es exactamente igual a f de x. Es decir, que si yo cojo y reemplazo a x por cualquier valor y cojo y reemplazo a la función por el mismo x pero con signo contrario, si me da igual es porque la función es par y ya está reflejada sobre el eje Y. Por ejemplo, x al cuadrado, si yo reemplazo a x, por ejemplo, por 3, 3 al cuadrado es 9. Pero si yo reemplazo a x por menos 3 elevado al cuadrado también es 9. Porque acordémonos que una cantidad negativa elevada a un exponente par me da positivo. O sea que tanto 3 al cuadrado como menos 3 al cuadrado da 9. Y lo mismo si reemplazamos x por 4 por menos 4, 4 al cuadrado es 16 y menos 4 elevado al cuadrado también me da 16. Entonces, como siempre va a pasar que f de menos x es igual a f de x, podemos garantizar que es una función par y ya con saber que es función par, ya está reflejada sobre el eje Y. Vean que si yo pongo menos x al cuadrado, efectivamente es la misma función. Voy a quitar el color rojo para que se vea que es la misma función. Solo que al ser par ya está reflejada, o sea que ya no tendríamos que hacer ninguna reflexión. O sea que en conclusión las funciones pares no hay que reflejarlas sobre el eje Y porque ya están reflejadas. Vamos a ver otro ejemplo de una función que es par. Por ejemplo, la función valor absoluto de x, que es esta que tenemos acá en amarillo. Si nosotros queremos reflejarla, ya resulta que ya está reflejada sobre el eje Y. Lo que tenemos que hacer es f de menos x, es decir, el valor absoluto de x reemplazar a x por menos x, que es equivalente al valor absoluto de menos x. Pero acordemos que el valor absoluto lo que hace es que lo que está positivo lo deja positivo
y lo que está negativo lo convierte en positivo. Es decir, que esto, valor absoluto de menos x, es exactamente lo mismo que x. Entonces, por eso es que vamos a obtener esta misma función. Ya al ser una función par, ya está reflejada sobre el eje y, por lo que no tendríamos que hacer nada. Vamos a dar un ejemplo de una función que no es par. Por ejemplo, la función raíz cuadrada de x, que es esta de acá. Esta es la función raíz cuadrada de x. Si la quiero reflejar sobre el eje y, lo que tendríamos que hacer es hacer f de menos x, es decir, sustituir la x por menos x, o sea, tendríamos raíz cuadrada de menos x, que sería esta parte de la izquierda. Vean que lo que está acá en la parte derecha de naranja se ve reflejado en la parte de la izquierda de morado, y el eje y hace la reflexión, es el eje de reflexión. Pero entonces acá habría una confusión, porque acordemos que las raíces cuadradas solamente es válido cuando es un número positivo. Y acá nos están diciendo raíz cuadrada de menos x. Y sabemos que las raíces cuadradas de números negativos no existen en el campo de los números reales. Pero acá debemos tener cuidado, porque no necesariamente porque haya un menos x acá adentro, quiere decir que este valor de adentro sea positivo. Perdón, que sea negativo. Porque por ejemplo, si x es menos 3, pues yo tendría menos 3, que sería raíz cuadrada de 3, o sea, menos por menos más, o sea, raíz de 3, y me quedaría un valor positivo. O sea que este menos x es positivo si x es negativo, porque si por ejemplo x es menos 9, menos 9 sería 9, y me quedaría la raíz cuadrada de un número positivo. Entonces no necesariamente porque acá dice menos x quiere decir que lo que está dentro es negativo, depende del valor de x. Si x es negativo, esto es válido, esto es posible. Pero si x fuera positivo, ahí sí no tendría sentido. Por esa razón es que la raíz cuadrada de menos x está definida acá. Porque vean que está definida si el valor de x es negativo, que era lo que estábamos diciendo. Vean. X tiene que ser negativo, que es lo que estamos mirando en la parte izquierda. Por eso es que si x es negativo, vea que está definido. Vea que si x es positivo, que era lo que hemos dicho, vean en la parte positiva no está definida esta función. Entonces, así se refleja la función raíz cuadrada de x. Y, por ejemplo, miremos la función coseno de x. La función coseno de x es esta de azul. Y si nosotros queremos reflejarla sobre el eje y, resulta que ya está reflejada. Vean que toda esta parte de acá, está reflejada en la parte de acá. Esta parte que está bajando acá, está reflejada acá. ¿Y eso por qué pasa? Ya está reflejada porque coseno de x es una función par. ¿Qué quiere decir? Que coseno de x es exactamente lo mismo que coseno de menos x, que es esta de rojo, que es exactamente lo mismo. Coseno de x es igual a coseno de menos x por ser una función par. Y así podríamos mirar varios ejemplos. En conclusión, las funciones que no hay necesidad de reflejarlas sobre el eje y son las funciones que son pares, porque esas ya están reflejadas sobre el eje y. Y las que no están reflejadas sobre el eje y, o sea, las que no son pares, pues lo único que tenemos que hacer es hacer f de menos x en la función y listo, ya quedaría reflejada sobre el eje y. Bueno, espero que el procedimiento que usó para la solución de este ejercicio se haya entendido, y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. En un próximo video vamos a ver lo que son las contracciones horizontales y alargamientos. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.